Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de el canal. Espero que esté muy bien, que tengan un buen día miércoles. Les mando un saludo. El día de hoy vamos a hablar, como no, de la red de banca digital de Metallicus. Vamos a ver algunas noticias que no alcanzamos a revisar en el directo del día viernes. Así es que vamos a continuar con aquello. El día de ayer, como les comenté, estuve trabajando en mi página web. Estoy bastante motivado con ese tema. Es más que todo ahora creando artículos, posicionándome dentro de Google con artículos explicando el tema del Fénix, la diferencia que tiene con el ODL, qué es XPR, Metal, Loan. Para que te hagas una idea, toda la arquitectura de Metallicus está en vistas de ayudar al Fénix, de hacer a el Metal Dólar algo potente. Entonces, todo el tema de las subredes, todo el tema de XPR, que tiene cero fees, que es muy rápido, todo eso está pensado para DeFi. Y la columna del DeFi va a ser la moneda estable, la canasta de moneda estable, es lo más importante, porque agrupa a todos los emisores que van a ver, que van a ser muchísimos y de diferentes países. Entonces, me mantuve ocupado en eso, voy a estar sacando por cada video un artículo y por cada artículo un video, cosa de que se retroalimente ahí un flujo de personas hacia mi creación de contenido. Así es que vamos a ver aquí a Marshall que, bueno, responde la publicación de esta persona, ya que él es Dan y al parecer está haciéndole publicidad a Sui o, bueno, es que, bueno, ustedes saben ya cómo funciona el tema. Dentro del mundo cripto hay mucho marketing y una cuenta, por muy grande que sea, no significa que lo que dice es verdad o es lo mejor. Entonces, Marshall dice, la primera blockchain en eliminar completamente las tarifas de gas fue XPR en el 2020 y se aplica a todas las transferencias. ¿Y a qué se refiere? Que ahora dentro de Sui se puede mover monedas estables con cero fees, pero solo las monedas estables. Y él nos dice, es la primera capa uno en eliminar completamente las tarifas de gas para transferencias entre monedas estables. Las monedas estables ya mueven billones al año y los agentes apenas son un destello de eso en este momento. Pero la economía agentic se ejecuta con micropagos a velocidad de máquina y esos volúmenes se están trasladando a los rieles cripto. Entonces, ¿qué Layer 1 está construida para esa economía? XPR, que se va a migrar a Layer 0. Eso ya lo hemos discutido. Sui no es un oponente para XPR ni para la red de banca digital. Este proyecto, al no estar en la red de banca digital, dice mucho de aquello, porque no va a ser necesario. Porque en realidad esto que lo ven tan innovador, ya XPR cumple esta función en un entorno regulado y más encima XPR en Layer 0 escala de una forma muy, muy potente, ¿sabes? Muy cabrona, no es lo mismo que una Layer 1 cualquiera. Entonces, eso con la primera noticia son muy importantes los zero fees para los micropagos, como dice el post, para los agentes, etcétera. Pero más importante también es el tema regulatorio. No puede faltar aquello, especialmente cuando hablamos de que el mundo financiero necesita ocupar infraestructura regulada. Quiero sacar estas imágenes para los más nuevos. Yo sé que hay muchos que no entienden bien lo que yo digo. Habrán cosas que no habrán estudiado conmigo porque es mucha información, pero acá tenemos el reloj de la deuda donde nos dice que la blockchain gana. Esto yo lo que siempre digo al final, ¿cierto? La blockchain elimina a los intermediarios, elimina el forex, elimina los bancos centrales, como aquí te dicen, ¿cierto? El cartel de la Fed es eliminado, porque estos tipos al final es un fraude, como dice acá, se roban dinero, la Reserva Federal te roba, tu gobierno te roba y ellos son los que tienen el aparato represivo, crean las leyes a través de estas instituciones, los parlamentos, a través de un procedimiento, no importando mucho la moralidad, se saca la ley, luego te obligan a cumplirla y al mismo tiempo te roban. O sea, es el gato a cargo de la carnicería. Es así, así funciona el mundo. Los gobiernos roban y los bancos centrales roban. Y eso hay que pararlo. Y la tecnología blockchain elimina eso, de verdad lo elimina. Elimina los intermediarios. Yo te mostré
cómo el metadólar elimina a todos los intermediarios, no deja ninguno vivo. La tecnología blockchain no deja intermediario vivo. Si la tecnología blockchain, lo he dicho, ¿cierto? Pero es muy importante. Deja un intermediario vivo, es que se está disfrazando y es un híbrido. Porque lo blockchain elimina a los intermediarios, cualquiera sea, por muy grande que sea, no importa. Un contrato inteligente cambia todo el panorama. Entonces, por eso es tan importante entender bien lo que es algo blockchain, lo que significa que algo sea descentralizado, que sea sin permiso, que sea libre el acceso. Hay que entender bien la lógica que hay detrás de la blockchain. Por ejemplo, en el mundo tradicional de las empresas, ¿quién controla una empresa? Los accionistas. En particular, la junta que decide cuál es el rumbo y ahí, dependiendo de tu poder de voto, tienes más o menos influencia en la dirección de la empresa. Entonces, en el mundo Web3 existen las DAOs, que me preguntaban qué es una DAO. Es una organización descentralizada y autónoma. Es decir, Metallicus tiene menos de 500.000 Metal, son como 90 millones de MTL aproximadamente. Entonces, Metallicus no tiene una concentración de esta DAO. El resto de los tokens están en el mercado disponibles para comprarse. Si tú quieres ser parte de la DAO, es tan simple como comprar MTL. Entonces, es muy diferente cómo funcionan ambos mecanismos. Uno es centralizado a través de accionistas y el otro está descentralizado, construido en la blockchain. Y por definición, una DAO tiene que tener los tokens en diferentes manos para que sea realmente descentralizado el tema. Y esto lo están rescatando algunas legislaciones, ¿cierto? Hay muchas DAOs por ahí, pero en realidad si tú revisas los tokenomics y quién controla la mayor cantidad de tokens, te llevas una sorpresa de que son DAOs solo del nombre. Entonces por eso Metallicus tiene tan poco de esos tokens, porque eso es lo que quiere, esa es la señal que quiere darte. Nosotros no controlamos el 40% de MTL, está ahí, las instituciones lo van a necesitar, los países que quieran participar de la canasta universal también lo van a necesitar. Entonces, por eso no lo podemos controlar todos nosotros, porque el espíritu es que sea descentralizado, al igual que es el espíritu de las cooperativas, y por eso se está partiendo con las cooperativas, porque va a ser el modelo que va a triunfar con blockchain. Aquí la gente mira a Wall Street como que si fuera siempre a hacer lo mismo, y ese es el engaño que tiene aquí preparado el poder al final, porque yo argumento de que Metallic es parte del poder al final. Y porque todas las revoluciones que existen están controladas. Entonces, es el poder quien decide quién va a cambiar el status quo, cuál va a ser el caballo negro. Y eso es lo que pasa con Metallic, justamente. Entonces, claro, las cooperativas van a arrasar con tecnología blockchain. No va a poder haber algún tipo de institución, algún tipo de jugador que pueda ir en contra de las cooperativas. Yo he estudiado a fondo el tema y te lo digo con bastante seguridad. Los bancos van a perder mucha parte del negocio ahora con la tecnología blockchain. Están tratando como sea de salvarse, colándose como intermediario en diferentes proyectos. Pero es que no van a poder con la tecnología que es más eficiente. Que te quede claro, esa es mi opinión y por eso apuesto por Metallicus. Tienen razón Metallicus, la capa cero. Es, es un lavado de mente el resto, simplemente te tienen mirando a la DTCC, a JP Morgan, a la Fed, etcétera, pero no con el paradigma correcto. Tienes que entender que ellos son los intermediarios. Entonces, ellos son los que van a caer ahora. El Fénix se los va a comer vivos a todos esos. Ese es el plan. Y este plan viene del poder, porque el Fondo Monetario Internacional creó el derecho especial de giro. Ellos están planeando, los mismos dueños del sistema actual van a romper a estos intermediarios que ellos mismos son dueños con una tecnología que va a permitir de que las cosas puedan funcionar en el nuevo mundo, en el mundo de la inteligencia artificial, de la nanotecnología, etcétera, de muchas tecnologías disruptivas que nuevamente el poder nos pone a disposición para moldear el futuro a su antojo. Dale like al video, por favor, suscríbete, deja algún comentario si te gusta el contenido, si quieres apoyarme en estas etapas tempranas del canal, lo agradecería muchísimo. Así es que continuamos, vamos a ver acá, bueno, esto al final no te lo expliqué, ¿cierto? Se elimina el cartel de la Fed y se instaura
un tesoro de Estados Unidos emite su propia moneda, que es lo que decía The Economist, ¿cierto? Los estados nacionales tienen que renunciar a su política monetaria. ¿Cuál es la política monetaria? La Fed. Esta es la política monetaria. Tienen que renunciar a su política monetaria para que el Fénix pueda nacer, ¿cierto? Y se van a tener que someter a reglas del mercado para emitir sus propios bonos, y el mercado determinará si les hace caso o no, ¿cierto? Si les compra o no, pero ya el Banco Central Nacional no va a estar para rescatarlos. Entonces, el dólar va a estar respaldado por lo mismo, porque va a cambiar la lógica. Ya no va a existir una devaluación por parte de un privado, que actualmente son dueños del dólar, la Reserva Federal, y va a estar este nuevo sistema basado en cooperativas de crédito. 50 de los 50 estados van a haber una unión de cooperativas de crédito que van a definir el nuevo sistema. Y la tecnología que van a estar ocupando estas cooperativas es la tecnología de Metallicus. Eso es lo que pasa. Si tú estudias lo que está pasando con las cooperativas de crédito dentro de Estados Unidos, que yo me dedico a eso, te das cuenta de que el proveedor de tecnología blockchain más importante y el que se está llevando a las cooperativas de crédito es Metallicus. No hay nadie más haciéndole el peso metálico. Están creando ese efecto de crear la red de banca digital ante nuestros ojos. Entonces, esto que te dice esta página del reloj de la deuda es muy cierto. Concuerda con lo que dice el Fénix, concuerda con lo que está haciendo Metallicus. Y por otra parte, mostrarte aquí rápidamente de que sacaron una nueva actualización de las skills de XPR Network para que se las puedas dar a Cloud. Tú puedes contratar Cloud y otorgarle estas skills para que él pueda crear aplicaciones sobre la XPR Network. No necesitas aprender tú a crear código, le puedes pasar a Cloud estas herramientas para crear aplicaciones. Eso es lo que hace al final del día Paul Gray con Charlie Bot. Entonces, aquí te dejo esta información, todos los links en la descripción para que actualices Cloud. Y acá quería darte esta noticia donde dice: emocionantes noticias para el futuro de México. La presidenta Claudia Sheinbaum acaba de anunciar una inversión histórica de 1.000 millones en infraestructura de BSB para impulsar la innovación y el crecimiento. A mí me han preguntado por BSB y si es que es necesario dentro de la red de banca digital, y no es necesario. O sea, Marshall ya ha sacado posts en Twitter, ¿cierto? Diciendo de que al final la escalabilidad que tiene BSB, al final a través de la infraestructura de sus redes de Metallicus se logra sin problema. Aparte, cada subred va a tener 100.000 TPS y se pueden crear muchísimas subredes. Entonces, y aparte que está dividida la propiedad de la red general, ¿cierto? Cada uno tiene su subred, y el conjunto de estas subredes crea la red de banca digital. Entonces, en sí, esta tecnología no es necesaria dentro de la red de banca digital. Ahí tenemos al gobierno de México moviendo sus fichas. Yo creo que lo más importante es ver lo que hace Estados Unidos. La gente no entiende el poder brutal que tiene Estados Unidos. La narrativa de que el dólar va a caer, se va a destruir o algo así va a pasar, eso no es mentira. Lo que va a pasar es que el dólar se va a fortalecer con la ley Genius, y el dinero, la velocidad del dinero se va a acelerar. Y eso probablemente determine la nueva crisis. Porque eso fue lo que pasó en los 80 con el acuerdo del Plaza. Se reunieron en secreto porque el dólar subió mucho de la noche a la mañana. Entonces, si ahora vuelve a pasar porque inicia la ley Genius, todos se van a ir a Estados Unidos a comprar bonos, etcétera. Entonces, eh, piensa lo que podría llegar a pasar. Y aparte, el dólar en la Web3 se mueve todos los días y de forma muy rápida. Entonces, en parte voy a estar también sacando un artículo explicando eso. Vamos a estudiar los ciclos económicos ligados al dólar, porque el hecho de que el dólar sea la moneda de reserva le da a la Reserva Federal un poder brutal sobre el mundo. Cuando baja o sube las tasas, claro, todo el mundo está atento porque determina el porvenir del resto del mundo. Entonces, el dólar no va a caer o algo así, se va a fortalecer tanto que van a tener que intervenir de alguna forma, y probablemente de ahí de algo parecido nazca el Fénix, de un acuerdo. Luego, después de la parte final del siglo, es cuando el dólar sube muchísimo y hay una crisis de deuda.
Entonces ahí es cuando termina el ciclo, la gente empieza a ser liquidada, ¿cierto? Pierdes tus casas, pierdes tus propiedades, tus activos en general, y a través de estos procesos de liquidaciones se va destruyendo deuda. Entonces, esta parte destructiva del ciclo económico tiene una función para destruir deuda y desinflar, digamos, la burbuja. Pero esto te lo voy a estar explicando con más detalles en los siguientes videos. No quiero hacer muy largo este, siento que me quedan muy largos los videos, pero es que al final no tengo cómo explicarte de repente las cosas en menos tiempo. Me demoro quizás mucho, pero y sé que quizás no todos llegan al final de mi video, pero es que estos son cosas que hay que digerirlas y, digamos, explicarlas con detención porque hay que explicar todos los pasos para entender bien la lógica detrás. Otra cosa que me preguntaron es cuál es la cuál es la gracia de el Fénix si siempre va a valer uno. Claro, el Metal Dollar tiene que valer uno, pero recuerda que quien gobierna el Metal Dollar es la Metal DAO. Entonces el token Metal DAO es un token que sube y que baja. Ahora vale 0,25 y mañana puede valer 10 o puede valer menos, ¿cierto? 0,02. Entonces es un token que tiene un precio variable y esa es la gracia porque representa el poder de gobernanza, es decir, ¿qué hacemos con el Fénix? ¿Hacia dónde encaminamos este proyecto en conjunto? Así es que en sí ese token es muy importante que le eches un ojo. Recuerda suscribirte, dejarme tus comentarios, tus likes. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Adiós.